Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y preparándose para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Y hoy, precisamente, vamos a adentrarnos en un territorio que promete ser explosivo, dramático y sobre todo adictivo. Vamos a hablar de una nueva serie que está a punto de llegar y que ya está causando revuelo. Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida. Sí, el título lo dice todo, y les aseguro que la trama no se queda atrás. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a revelarles todos los secretos, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Así que con todo esto dicho, prepárense un cafecito turco, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme a desentrañar los misterios de Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida. Lo primero que hay que entender es el contexto. El 2025 en el título no es casualidad. La serie se ambienta en una Estambul futurista, una ciudad que ha abrazado la tecnología, pero que aún lucha con sus tradiciones y secretos ancestrales. Imaginen rascacielos que tocan el cielo, autos voladores que zigzaguean entre el Bósforo y una sociedad dividida entre el progreso y la conservación. Es en este escenario donde se desarrolla nuestra historia. Ahora, hablemos de los personajes. La venganza, como ya intuyen, es uno de los motores principales de la trama. Nuestra protagonista, una joven brillante y ambiciosa llamada Leyla, es interpretada por la talentosa actriz Elif Öztürk, a quien quizás recuerden de otras producciones turcas. Leyla ha vivido una vida marcada por la tragedia. Su familia fue destruida por una poderosa corporación, Titantech, que busca controlar todos los recursos de la ciudad. Después de años planeando su revancha, Leyla regresa a Estambul decidida a desmantelar Titantech desde dentro. Pero aquí es donde la cosa se complica. Para infiltrarse en la empresa, Leyla debe ganarse la confianza de Demir, el carismático y despiadado CEO de Titantech, interpretado por el galán Burak Deniz. Demir es un hombre hecho a sí mismo, un visionario que parece tener el futuro de Estambul en sus manos. Sin embargo, oculta oscuros secretos y un pasado que lo atormenta. Y aquí es donde entra la pasión prohibida. Entre Leyla y Demir surge una atracción irresistible, una conexión que desafía sus planes y pone en riesgo todo por lo que han luchado. ¿Puede Leyla llevar a cabo su venganza si se enamora de su enemigo? ¿Podrá Demir confiar en la mujer que amenaza con destruir su imperio? Estas son las preguntas que nos mantendrán pegados a la pantalla. Pero no se dejen engañar por el romance. Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida, es mucho más que una historia de amor. La serie explora temas como la corrupción, el poder, la desigualdad social y el impacto de la tecnología en nuestras vidas. También nos muestra una faceta de Estambul que rara vez vemos en las series turcas, una ciudad moderna y cosmopolita, pero a la vez profundamente arraigada en sus tradiciones. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de esta serie es la producción. Los efectos especiales son impresionantes y la ambientación futurista está muy bien lograda. Los vestuarios son elegantes y vanguardistas, y la música original es simplemente espectacular. Se nota que se ha invertido mucho dinero y esfuerzo en esta producción. Pero más allá de lo visual, lo que realmente me ha cautivado de Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida, es la complejidad de sus personajes. Leyla no es una víctima indefensa, sino una mujer fuerte y decidida que está dispuesta a todo para lograr su objetivo. Demir no es un villano unidimensional, sino un hombre atormentado por su pasado y que busca desesperadamente la redención. Y los personajes secundarios también tienen sus propias motivaciones y secretos, lo que añade aún más intriga a la trama. Otro punto a destacar es el ritmo de la serie. Cada episodio está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y escenas de acción trepidantes. No hay tiempo para aburrirse. Además, la serie está muy bien escrita, con diálogos inteligentes y cargados de emotividad. Por supuesto, como en toda serie turca que se precie, el drama está garantizado. Habrá traiciones, conspiraciones, secretos ocultos y momentos de gran tensión. Pero también habrá momentos de esperanza, de amistad y de amor. Ahora bien, es importante mencionar que Turquía 2025,
Venganza y Pasión Prohibida, aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue a las pantallas a finales de este año o principios del próximo. Estén atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque los mantendré informados de todas las novedades. Y hablando de redes sociales, quiero aprovechar para recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde comparto contenido exclusivo sobre series turcas, detrás de cámaras y mucho más. También pueden dejarme sus comentarios y sugerencias aquí abajo, en la sección de comentarios de este vídeo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de las series que analizamos juntos. Volviendo a Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida, creo que esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Tiene una trama original, personajes complejos, una producción impecable y un reparto de lujo. Además aborda temas relevantes y actuales como la tecnología, el poder y la desigualdad social. En resumen, Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida, promete ser una serie adictiva, emocionante y llena de sorpresas. Si son fans de las series turcas, no se la pueden perder. Y bien, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les llama la atención esta serie? ¿Qué esperan de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós. Ampliando la noticia ***. Ahora bien, adentrémonos aún más en los detalles que hacen de Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida, una serie que promete revolucionar el panorama de las producciones turcas. La Estambul del futuro, un escenario distópico sofisticado ***. El acierto de ambientar la serie en un futuro cercano, el año 2025, no es meramente estético. Permite explorar de manera más profunda las tensiones entre la modernidad y la tradición que siempre han estado presentes en la sociedad turca. La Estambul que nos presentan es una ciudad deslumbrante, con una arquitectura que combina elementos tradicionales otomanos con diseños futuristas. Los rascacielos se elevan imponentes, reflejando la ambición y el progreso tecnológico. Los drones zumban entre los edificios, vigilando cada movimiento. Los coches voladores, aunque una visión espectacular, también representan la creciente brecha entre ricos y pobres, ya que solo una élite puede permitirse el lujo de poseerlos. Pero debajo de esta fachada de modernidad, se esconde una ciudad con profundos problemas. La contaminación ha aumentado, los recursos naturales escasean y la desigualdad social se ha exacerbado. Titantech, la corporación liderada por Demir, se presenta como la solución a estos problemas, prometiendo un futuro mejor a través de la tecnología. Sin embargo, sus métodos son cuestionables y su poder es absoluto. La serie plantea interrogantes importantes sobre el papel de las grandes corporaciones en el futuro de la humanidad y sobre los límites del progreso tecnológico. Leila, la heroína compleja que lucha contra el sistema ***. El personaje de Leila es crucial para el éxito de la serie. No se trata de la típica heroína inocente que busca venganza por un agravio personal. Leila es una mujer inteligente, astuta y con una gran capacidad de adaptación. Ha pasado años preparándose para su misión, estudiando a sus enemigos y perfeccionando sus habilidades. Es una hacker experta, una maestra del disfraz y una estratega brillante. Pero también es una persona vulnerable, atormentada por su pasado y dividida entre su deseo de venganza y sus sentimientos por Demir. Elif Öztürk, la actriz que interpreta a Leila, ha declarado en varias entrevistas que se sintió atraída por la complejidad del personaje. Leila es una mujer fuerte pero también tiene sus debilidades, dijo Öztürk. Me encanta que no sea perfecta. Es una persona real con errores y contradicciones. Creo que el público se identificará con ella. La preparación de Öztürk para el papel ha sido exhaustiva. Ha tomado clases de artes marciales, ha estudiado hacking y ha investigado sobre la historia y la cultura turca. También ha trabajado con un psicólogo para comprender mejor la psicología de una persona que busca venganza.
Demir, el antihéroe carismático con un pasado oscuro. Demir, interpretado por Burak Deniz, es otro personaje fascinante. A primera vista parece un hombre de negocios exitoso, un visionario que está transformando Estambul. Pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo que Demir tiene un pasado oscuro y que sus motivaciones no son tan altruistas como parecen. Es un hombre ambicioso, obsesionado con el poder y dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. Sin embargo, Demir también tiene un lado vulnerable. Está atormentado por un error que cometió en el pasado y busca desesperadamente la redención. Su relación con Leila lo pone a prueba, obligándolo a cuestionar sus valores y a enfrentarse a sus propios demonios. Burak Deniz ha descrito a Demir como un antihéroe. Demir no es ni bueno ni malo, dijo Deniz. Es un personaje complejo con muchas capas. Es un hombre que ha sufrido mucho y que está tratando de encontrar su camino. Creo que el público se sentirá atraído por él, aunque no siempre esté de acuerdo con sus acciones. Deniz también ha tenido que prepararse a fondo para el papel. Ha tomado clases de liderazgo, ha estudiado sobre la historia de las empresas tecnológicas y ha investigado sobre la psicología de los líderes carismáticos. La pasión prohibida, un conflicto moral y emocional. La relación entre Leila y Demir es el corazón de la serie. Es una relación basada en la atracción, pero también en la desconfianza y el engaño. Ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, pero también son conscientes de que están jugando un juego peligroso. Leila necesita ganarse la confianza de Demir para llevar a cabo su venganza, mientras que Demir sospecha que Leila le está ocultando algo. A medida que su relación se intensifica, ambos personajes se enfrentan a un conflicto moral y emocional. Leila se pregunta si puede llevar a cabo su venganza si se enamora de su enemigo. Demir se pregunta si puede confiar en la mujer que amenaza con destruir su imperio. La química entre Elif Ozturk y Burak Deniz es palpable en la pantalla. Ambos actores han logrado crear una relación creíble y apasionante. Su actuación es sutil y matizada, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus sentimientos. Más allá del romance, temas sociales y políticos relevantes. Turquía 2025, Venganza y pasión prohibida, no es solo una historia de amor y venganza. La serie también aborda temas sociales y políticos relevantes, como la corrupción, el poder, la desigualdad social y el impacto de la tecnología en nuestras vidas. La serie critica el poder de las grandes corporaciones y su influencia en la política. Muestra cómo la corrupción puede afectar a todos los niveles de la sociedad y cómo la desigualdad social puede generar tensiones y conflictos. También plantea interrogantes importantes sobre el futuro de la tecnología y sobre los riesgos de una sociedad cada vez más vigilada y controlada. Un equipo de producción de primer nivel. El éxito de Turquía 2025, Venganza y pasión prohibida, no solo se debe a su trama original y a sus personajes complejos. También se debe a la calidad de su producción. La serie cuenta con un equipo de producción de primer nivel, liderado por el experimentado director Ayhan Özen. Özen ha dirigido algunas de las series turcas más exitosas de los últimos años, y su experiencia se nota en cada detalle de la producción. Los efectos especiales son impresionantes, y la ambientación futurista está muy bien lograda. Los vestuarios son elegantes y vanguardistas, y la música original es simplemente espectacular. Se nota que se ha invertido mucho dinero y esfuerzo en esta producción. Un reparto de lujo. Además de Elif Ozturk y Burak Deniz, la serie cuenta con un reparto de lujo. Actores consagrados como Zerrin Tekindor, Mehmet Günsur y Defne Kayalar interpretan personajes secundarios complejos y fascinantes. Cada actor aporta su propio talento y experiencia a la serie, enriqueciendo la trama y haciendo que los personajes sean aún más creíbles. Expectativas altas y promesa de éxito. Las expectativas para Turquía 2025, Venganza y pasión prohibida, son muy altas. La serie ha generado una gran expectación entre el público turco e internacional. Muchos críticos ya la consideran una de las series más prometedoras del año. Si la serie cumple con las expectativas, podría convertirse en un éxito rotundo y consolidar a las series turcas como una de las fuerzas más importantes de la industria del entretenimiento a nivel mundial. En resumen, Turquía 2025,
Venganza y Pasión Prohibida, promete ser una serie adictiva, emocionante y llena de sorpresas. Si son fans de las series turcas, no se la pueden perder. Estén atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube para obtener más información sobre la serie. No se arrepentirán. Y bien, amigos, amigas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de Turquía 2025, Venganza y Pasión Prohibida. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les llama la atención esta serie? ¿Qué esperan de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós.